A contramano. Hace poco nos encontramos con una investigación de la hostia realmente importante que revela secretos que a nosotros nos parecen súper trascendentes y te muestran las relaciones entre el Poder Judicial, sus Cortes Supremas provinciales en este caso, y el poder político. Para nosotros eso es calamitoso, nosotros seguimos un montón de casos en los que se nota que hay falta de objetividad, pero lo cierto es que más que suponer, no tenemos nada. Por suerte, vamos a hablar con alguien que sí tiene un montón de información. Él es Ezequiel Soria, es periodista de Ruido, justamente una red de periodistas que trabajan por la transparencia, contra el silencio oficial, hacen investigaciones, y esta es una de ellas, más que interesante. Nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Ezequiel? Simón te saluda. ¿Cómo andás, Simón? Un saludo para vos, para todos tus oyentes. Aquí estamos, trabajando. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, maravillosa investigación que creo que hiciste con un colega, ¿verdad? Y salió en chequeado. Yo por lo menos la había en chequeado. Sí, en realidad es una investigación que hicimos con Edgardo Livinov de Ruido, en la que colaboraron también todos nuestra red de colaboradores justamente. La hicimos para Ruido en conjunto con Conectas, que es una fundación, una asociación, y la hicimos también para la red federal que coordina Chequeado, por eso vos la viste allí en ese medio, se publicó en simultáneo, tanto en Ruido como en Chequeado y en Conectas. Es una investigación que surgió desde una duda, que vos un poco la planteaste allí, esto de la sospecha de si existen vínculos o no con los miembros del Poder Judicial, puntualmente los ministros de las Cortes y los gobiernos provinciales. Una sospecha que uno por ahí tiene con el conocimiento de algún caso o se imagina que puede estar pasando. Bueno, nosotros decidimos investigar ese punto y nos hemos encontrado con que más que una sospecha es prácticamente la norma en todo el país, porque más de 6 de cada 10 jueces de las Cortes Supremas Provinciales responden trabajaron en realidad alguna vez con algún gobierno provincial o trabajaron en algún área del Estado vinculada a la política, así que te puedes imaginar que el número es alto. Muy alto, Muy alto. absolutamente alto. Bueno, nosotros lo que sí sabíamos es de resultados que no tienen lógica si no tomas en cuenta esas conexiones. Pero por favor, contá, yo tengo una gran ventaja sobre quien nos escucha y es que leí tu investigación. Por favor, contanos casos que algunos son desopilantes. Trágicos todos, pero desopilantes. Sí, la verdad que son trágicos todos porque uno desearía que las cosas funcionen distintas. Si te pones a pensar, en todo el país hay 138 jueces de la Corte. Estamos hablando de provincias que tienen 3 ministros en la Corte, provincias que tienen 5, que tienen 7, que tienen 9 en algunos casos. Y hay 3 provincias que tienen el 100% de sus miembros vinculados o que tuvieron algún tipo de vínculo con el gobierno provincial. Estoy hablando de las provincias de La Rioja, de la provincia de San Juan y la provincia de San Luis. Y puntualmente el caso de La Rioja tiene un hecho extraordinario, que lo decimos así para no... Para no deprimirnos, obviamente. No, por supuesto, para no deprimirnos porque es realmente el colmo. Estoy hablando de la designación de la jueza Ana Karina Becerra, que hoy es miembro del Tribunal Superior de La Rioja. ¿Y qué tiene de particular? Que ella es sobrina del gobernador Ricardo Quintela. Y no solamente es sobrina, sino que además, apenas a los 4 meses de asumir, fue elegida presidenta del máximo tribunal allí de la Corte de La Rioja, con lo cual ahí tenés un vínculo, bueno, Más que claro. más que cercano. Es más, vos has contado que alguno fue abogado personal de algún gobernador, nada más como único antecedente. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el caso más reciente es acá en Catamarca, yo soy de Catamarca,
el gobierno encontró una vacante en la Corte de Justicia y allí el gobernador Raúl Jalil designó a Jorge Bracamonte, un abogado que históricamente ha sido abogado personal del gobernador en causas, bueno, personales, y se acercó a la Corte de Justicia, bueno, por propuesta del propio gobernador, y fue designado prácticamente sin objeciones. Hay algo también que es importante rescatar, Simón, porque todos estos jueces, que en algún momento fueron eh, ministros del gobierno, algunos fueron diputados provinciales, fueron secretarios en algún área, trabajaron en algún consejo liberante, son amigos del gobernador, lo que fuera. Cuando llegaron a la corte de sus provincias, llegaron por el mecanismo legítimo, nadie está cuestionando eso, sino que, bueno, el mecanismo también permite estas cosas. Sí, sí, o sea, estamos hablando de, como mínimo, muchas complicidades del resto de las fuerzas políticas de la provincia, ¿verdad? Sí, complicidades o por allí falta de fuerza también, porque pensemos, hay gobiernos, pongo el ejemplo de Catamarca porque es el que tengo a mano, pero por ejemplo aquí en Catamarca la aprobación de los pliegos de un juez de la Corte depende exclusivamente de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores de Catamarca tiene 16 miembros y de esos 16, 14 son del oficialismo. Imagínate qué fuerza puede hacer un legislador opositor, qué rechazo puede exponer ante los miembros, la designación de un miembro de la Corte si tiene 14 votos prácticamente a favor garantizados. Claro. Y después también discutamos si hay asociaciones o la posibilidad de que algún otro abogado, algún legislador de la oposición pueda presentar una impugnación. Muchos lo hacen, muchos no también, y no tienen mucho destino. Sí, sí, una locura. Sabés que nosotros tenemos un conocimiento de hecho en Cava, porque la carrera nos ha traído acá. Es una jurisdicción bastante extraña porque es muy moderna, muy republicana en apariencia, y después cuando eh, mirás un poquitito se cae a pedazos. Acá el Tribunal Superior de Justicia hace cada cosa que contradice la Constitución Nacional, así que me imagino que es el resultado de eso que vos investigaste con tu compañero. Por ejemplo, acá a los docentes les descuentan los días de huelga, o sea, con lo que contradicen el derecho a huelga que está absolutamente escrito, claramente escrito en la Constitución Nacional, o no obligan al gobierno de la ciudad a que dé maternales, o sea, lugares para la etapa inicial de escolarización a partir de determinada fecha, porque obviamente le conviene dar menos. Cosas ridículas. ¿Tenés alguna información sobre esta linda jurisdicción? Bueno, es interesante. El informe que publicamos nosotros, después lo invito a los que nos están escuchando a que lo busquen. Se llama Vínculos Políticos en las Cortes Supremas Argentinas. Está acompañado con una visualización de todos los ministros de las Cortes de todo el país, una cara de cada uno y el currículum vitae o su último antecedente en el gobierno, digamos, un cargo ejecutivo. Y ahí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3 ministros que tienen pasado en la política. Por ejemplo, Luis Lozano, que fue secretario de la Nación en 1988, gestión del radicalismo. Marcela Delange, directora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la gestión del PRO en 2019. Y Santiago Otamendi, que también es ministro desde junio de 2019 y antes se había desempeñado como secretario de Justicia en el Ministerio de Justicia de la Nación, en la gestión de Mauricio Macri como presidente. O sea, estamos hablando de PRO, Juntos por el Cambio. Y además hay una historia particular allí en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ustedes la deben conocer, y es que este vínculo, si se quiere, o esta sospecha, en torno a los fallos que recibe la empresa Sogma, que es la principal accionista de Color Argentino, este,
Bueno, la justicia nacional muchas veces desconoció las órdenes de la justicia porteña, que falló varias veces a favor de Sogma, la empresa de los Macri, y le está acusando al tribunal porteño de evitar traspasar la competencia. La empresa de los Macri, Sogma, busca permanentemente que la causa de la quiebra se quede en el fuero porteño y mantiene allí un enfrentamiento entre la Justicia Superior de Buenos Aires y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Y la instancia que gana el conflicto es la que va a decidir si el correo va a la quiebra o no. Es decir, si la Justicia de Buenos Aires se queda con la causa, decide si los Macri y Correo Argentino van a la quiebra, y si no, lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esta situación divide el voto de los jueces porteños, porque hay tres que apoyan los planteos de la empresa de los Macri, que son justamente Marcela del Ángel, Santiago Tamendi e Inés Weinberg. Pero el caso del Ángel y de Otamendi son justamente dos jueces designados en época del PRO. Bueno, Inés Weinberg también, pero a diferencia de los otros, Weinberg no tuvo ningún cargo dentro de alguna función ejecutiva, ¿no? Aparte de todos los casos que tiraron, ustedes también consultaron a varios especialistas sobre cuál sería la manera ideal de nombrarlo, ¿no? Y creo, te voy a dejar a vos que sos el que sabe, pero digo, algunos de esos avesadas fuentes decían que el problema muchas veces no es que sean nombrados por el poder político, sino, por ejemplo, subir la vara sobre los antecedentes profesionales que se les piden a esos postulantes. Por favor, amplianos. Exactamente. Bueno, hablamos en este informe con muchas asociaciones, con la Red Internacional de Justicia Abierta, con la Asociación Pensamiento Penal, con otros especialistas también que son expertos en estos métodos de selección o en analizar la vida de la justicia. Y todos coinciden en esto que me estás diciendo, que no es el mejor escenario, lo mejor, lo que nos estamos encontrando, esto de que 6 de cada 10 jueces tengan pasado vinculado a algún gobernador o al Poder Ejecutivo, pero es momento capaz de sentarse a dar una discusión sobre los mecanismos de selección, sobre los antecedentes que tienen que tener las propuestas para integrar la Corte de Justicia. Y es una discusión también que me parece excede a las provincias, porque también, bueno, justamente este año y el año pasado se ha estado discutiendo sobre los integrantes de la Suprema Corte de la Nación. Así que es una discusión que está vigente, ¿no? Y hay un dato que aporta allí una de las especialistas también, fíjate cómo tiene que ver todo con todo, que hay un estudio que hace el Latinobarómetro todos los años, en los que se analiza la confianza de la gente en las instituciones. Y en Latinoamérica la confianza de la gente en la justicia está cerca del 28%, 30%, más o menos por allí, según el último estudio, el de 2024. Y en Argentina ese número es más bajo. Estamos hablando de una confianza en la justicia de aproximadamente el 22%. Tiene que ver también con esto, ¿no? Quizás la gente no confía en la justicia porque no le transmite esa transparencia que podría transmitirle con un mecanismo de selección a lo mejor más filtrado, o que no se permitan estas cuestiones en las que la sobrina de un gobernador, o el amigo de otro gobernador, el abogado de otro, un ministro, termine siendo el juez de la corte. Sí, sí, en uno de mis días pesimistas te diría que más que bajo me parece alto el coeficiente de confianza. Excesivamente Sí. alto. A ver, contame el caso de Entre Ríos. Te dejo a vos que sos el coautor, es que es maravilloso. Bueno, el caso de Entre Ríos también es fantástico. Nosotros cuando hicimos esta investigación, después te voy a contar un poco cómo fue el proceso, pero
teníamos que elegir historias que de alguna forma demostraran el absurdo o a lo que puede llegar las consecuencias de tener este tipo de vínculos entre los poderes ejecutivos y las Cortes de Justicia. Y bueno, el caso de Entre Ríos fue fundamental. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, fue detenido en noviembre de 2024 porque recibió una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusado de realizar campañas con recursos del Estado provincial de Entre Ríos que encubrían supuestamente publicidades para posicionarlo como candidato presidencial en 2015. No sé si te acordás que Uribarri tuvo allí una aventura, ¿no? Y también Uribarri estaba condenado por un esquema de cartelización, digamos, de esta publicidad en favor de empresas que operaban, según lo entendió la justicia, eh, a testaferros del cuñado de Uribarri, que es Juan Pablo Aguilera. Bueno, Uribarri y su cuñado fueron detenidos, pero Uribarri solamente estuvo detenido 50 días porque la justicia de Entre Ríos, con el voto fundamental allí de un juez que había trabajado en la municipalidad de Gualeguaychú y que tuvo esa función mientras Uribarri era gobernador, eran del mismo partido político, estoy hablando de Leonardo Portela, habilitó la feria y eso permitió que se dieran instancias en las cámaras de casación de ahí de Entre Ríos y lograron liberar al gobernador, al ex gobernador Sergio Uribarri, que estuvo detenido nada más que 50 días. Y no solamente eso, sino que 5 meses después de estar detenido, la misma Corte de Justicia cerró todo tipo de posibilidad para que el caso fuera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que con una ayuda de la justicia entrerriana, Uribarri logró, primero quedó detenido, pero rápidamente salir del penal, y también lo mismo le sirvió después a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, que quedó finalmente libre. Así que, bueno, hoy están libres el ex gobernador y su cuñado, a pesar de esta ¿Ves? condena de 8 años. ¿Ves lo que te digo? Excesivamente alta la confianza. Sí. Increíble lo importante que es lo que investigaron ustedes, ¿eh? Bueno, a ver, sumanos lo que quieras. Te cuento un poco y te adelanto en lo que estamos trabajando también, que tiene que ver, está vinculado a esta investigación. Nosotros, para hacer el trabajo, hicimos un relevamiento previo, buscamos los miembros de las Cortes de Justicia de todo el país, buscamos sus currículums. Nos encontramos tristemente con que no todas las provincias tienen publicado el currículum de los jueces, no todas las provincias tienen una foto de quiénes son los jueces. Eso también fue otro trabajo arduo para encontrar la cara de estos ministros. Y bueno, una vez que hicimos el relevamiento previo, buscamos antecedentes de dónde habían trabajado, si es que tenían algún tipo de vínculo con los ejecutivos, etcétera, etcétera. Si eran abogados. Si eran abogados, sí, yo creo que es un requisito en todo el país. Bueno, una vez que hicimos todo este reglamento previo, redactamos pedidos de acceso a la información que los presentamos en las Cortes de Justicia, siempre con la colaboración de todos nuestros periodistas en cada una de las provincias. Y estos pedidos de acceso a la información fueron respondidos parcialmente, y digo parcialmente porque recibimos respuestas de 9 provincias, pero solamente en Córdoba y en Mendoza, creo, recibimos el 100% de lo que estábamos pidiendo. Nosotros hicimos un pedido con 5 o 6 puntos que incluían detalles de la designación de los jueces, sus currículums, sus declaraciones juradas y una opinión de si no consideraban que esta situación podía tener algún tipo de conflicto de interés, podía presentar algún conflicto de interés justamente para el momento en el que tuvieran que tomar una decisión.
Bueno, respuestas completas recibimos de estas provincias que te dije, y después del resto de las provincias recibimos respuestas un poco ambiguas, o directamente, como ocurrió por ejemplo con el caso de Catamarca y de Tierra del Fuego, recibimos la respuesta de un juez en particular o dos jueces en particular que decidieron responder ante el silencio del resto de la corte, ¿no? Digamos, bueno, la corte prefirió no responder o ignorar el pedido, y estos ministros dijeron, no, bueno, yo voy a responder, pero a título personal. Bueno, toda esa información, además también le habíamos pedido a los ministros de la corte que aclararan o desmintieran si es que alguno de los antecedentes que les habíamos relevado existían o no. Nos encontramos con el curioso caso de algunos jueces que no habíamos contemplado que tenían algún pasado en el Poder Ejecutivo, y ellos mismos lo aclararon. Igualmente consideraron que para ellos no implicaba un conflicto de interés, y eso nos da pie a una nueva investigación, un nuevo trabajo que estamos haciendo, que es en base a las declaraciones juradas de los ministros, que te puedo adelantar es bajo el porcentaje de acceso a esta información. Son muy pocas las provincias que respondieron. Una sola nos respondió con la totalidad de sus ministros. Otra provincia no respondió eso, pero tiene la información disponible en su portal de ética. Las declaraciones juradas del patrimonio, decís vos. Exactamente, declaraciones juradas de su patrimonio, que en la mayoría de las provincias están obligados a presentar. Bueno, a nivel nacional la Corte está obligada por la ley y por la Constitución, pero en las provincias también eso depende de si existe o no una ley de ética pública. En la mayoría de las provincias hay alguna norma que los obliga a hacerlo, y bueno, estamos trabajando justamente en una investigación, en otro informe relevando esta situación. Te adelanto que son muy pocos los ministros que nos respondieron, son muy pocos los que la tienen pública, y como te decía, una sola provincia tiene un portal de ética en el que uno puede entrar, buscar el apellido del juez y encontrarse con su declaración jurada. Hay casos insólitos como el de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en el que directamente las declaraciones juradas son secretas, solamente están disponibles si hay una investigación en curso y si lo pide un juez. Bueno, ese va a ser el próximo trabajo que haga ruido y que próximamente vamos a publicar y seguramente conversaremos. Ni hablar, por favor. Apenas termines y tengas un rato, vení y contanos. Justo en Entre Ríos, ¿no? Donde se dio el escándalo con Urribarri. Qué lindo. Sí, justamente ahí son secretas. Sabés que yo siempre sugiero evaluar hechos, porque los hechos son mucho más claros que los discursos. Y la opacidad y la corrupción son gemelos. Así que es absolutamente importante y trascendente lo que estás haciendo junto a compañeros periodistas, así que lo valoramos enormemente, querido Ezequiel, te felicitamos. ¿Querés sumar algo para cerrar esta charla? Hazlo, si no, esperamos ansiosos la próxima. Eso, invitarlos a que busquen el sitio web de Ruido, elruido.org, que encuentren allí todas nuestras investigaciones, y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier idea. Busquen, lean y hagan observaciones y compártanos su opinión, que es lo que más nos interesa, y desde ya te agradezco, Simón, por este espacio para poder difundir el trabajo que hicimos. Por favor, un gran placer. Te mando un abrazo grande, querido. Un abrazo a vos y para todos allí. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.